Bueno, esto es para acompañar brevemente, como te decía, una mínima mención que desde el Sindicato Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, se denomina ADUNIPE, decidimos proponerles a los compañeros y compañeras que participaban de las actividades de UNIPE virtual, tal como habíamos hecho el año pasado, porque nos parecía que bueno, es muy valiosa, ¿no? La oportunidad que tenemos de conectarnos, como decía Ezequiel, con compañeros y compañeras a nivel federal, de todo el país, y que es una buena oportunidad para seguir visibilizando y denunciando la situación en la que estamos, en términos fundamentalmente salariales, pero también en términos del lugar que se le está dando a la educación superior y a las universidades en el proyecto de país que se está desarrollando desde el gobierno nacional, ¿no? Estamos muy preocupados, no queríamos dejar de hacer menciones a esta situación, porque si no, parecería que todo funciona normalmente y que estamos naturalizando, ¿no? Una situación que realmente es de deterioro económico, pero también simbólico, ¿no? Discursivo, de parte del sentido común que se intenta instalar desde el gobierno nacional en relación al rol que desempeñamos los docentes, las docentes y en general, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de las universidades, también los no docentes y las autoridades. Sabemos que hay un discurso de estigmatización constante. Ezequiel decía, se refería a los elogios que recibimos generalmente. Bueno, en ese sentido sabemos que parecería que está siempre bajo sospecha la educación superior y particularmente el rol de los docentes, ¿no? Se nos tilda de adoctrinadores y demás. Bueno, y además de eso, la cuestión más específicamente salarial, bueno, hemos perdido el año pasado más que el promedio de los trabajadores públicos. Quedamos, en términos de los aumentos salariales que recibimos, un 70% por debajo de la inflación, 70% por debajo de la inflación, y los aumentos que se vienen estableciendo son de manera completamente unilateral por parte del gobierno nacional. O sea, la paritaria universitaria está virtualmente cerrada, son decisiones que toma el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, de manera en consulta y con aumentos bastante irrisorios del 1,2%, 1,5% en los últimos 2 meses, cuando hay aumento, ¿no? Porque en muchos meses no lo ha habido. De hecho, los cálculos que tenemos es que el salario, para que recuperemos el poder de compra de nuestro salario de noviembre del 2023, deberíamos recibir un aumento del 34%. Se imaginan que con aumentos de 1,2 y 1,5 está bastante lejos de lograrse ese horizonte. Entonces, bueno, insisto, el ataque mediático, discursivo, simbólico, deterioro salarial, la situación de incertidumbre que todo el año pasado nos acompañó y que parece que este año también nos acompaña en relación a qué va a poder hacer una universidad cuando el presupuesto no está definido, cuando se desfinancia la investigación, la extensión, las becas estudiantiles. Bueno, afortunadamente tenemos buenas noticias en relación a que la UNIPE ha tenido un aumento importante en la matrícula estudiantil, con lo cual ahí también radica nuestra fortaleza, nuestra perspectiva de crecimiento, pero bueno, entendemos que todo eso no puede ser a costa de la explotación de los docentes, con lo cual queríamos visibilizar por lo menos en qué condiciones comenzamos este año, con muchas ganas y mucha fuerza para intentar revertir esta situación, pero bueno, con mucha preocupación y en estado de alerta. Así que bueno, esta primera actividad del año nos parece que se enmarca dentro de lo que esperamos que sea un plan de lucha que pueda revertir esta situación. Y me callo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Importante esta introducción eh, sobre el contexto. Así que ahora sí, formalmente, voy a darles la bienvenida eh, a estas jornadas de UNIPE virtual que se dan todos los años religiosamente, previo al comienzo del año lectivo. Sí, esta, que es la Semana Virtual UNIPE 2025, edición verano, es casi como una misa virtual que trasciende el espacio también y el tiempo, porque, bueno,
presenciar, ¿no? Este encuentro desde cualquier lugar y que luego estarán publicados en el sitio web, en el sitio de YouTube de UNIPE, para poder verlo luego en el momento que uno quiera, ¿no? Estas jornadas también tematizan, tensionan, ponen en debate diversos asuntos en los cuales se está trabajando desde la universidad y para la comunidad tanto universitaria y académica como la comunidad social. Con esto quiero decir que estos temas no son ni deben ser ajenos a nuestro entorno familiar, vecinal, de trabajo, etcétera, porque como veremos en el transcurso de este encuentro, hay nociones, conceptos que hoy siguen vigentes y más en nuestra actual Argentina. Ya veremos desde qué aspectos. Este encuentro, como bien dije, se da en el marco de las Jornadas UNIPE Virtual 2025, la cual ahora quisiera hacer énfasis en la UNIPE, esta benemérita universidad en la que me estoy dando el enorme placer de aprender y formarme con grandes educadores, filósofos e investigadores, o dicho más simplemente, me encuentro rodeado de exigentes y elogiables trabajadores de la filosofía y el pensamiento. Y hago ahí el punto en trabajadores de la filosofía. Universidad en la cual tenemos en nuestras arcas de materias disciplinares de la licenciatura y profesorado de filosofía, nada más y nada menos que la asignatura de filosofía argentina. Y rápidamente surgen las preguntas. ¿Hay algo así como una filosofía argentina? ¿Quiénes son sus exponentes más representativos? ¿En qué momento de la historia surge esta? ¿De qué modo se institucionaliza o se profesionaliza la filosofía en nuestro país? ¿Cuáles son los diálogos que tiene la filosofía con la política y con otros campos del saber? ¿Hay algo original en estas tierras que nos permita pensar en una cosmovisión común? ¿Cuáles son los ejes conceptuales que organizan y organizarán el campo filosófico nacional? ¿Cómo recibe la filosofía occidental, universal, europea, estadounidense, al surgimiento de la filosofía rioplatense? ¿De qué forma se inserta nuestra filosofía en el pensamiento latinoamericano? ¿Cómo pensar las categorías de pueblo, democracia, violencia, libertad, liberación? En fin, esta es una serie de interrogaciones que el programa de estudio de esta materia nos propone pensar, problematizar, debatir, polemizar y reflexionar mediante la lectura de fuentes, archivos y actas de los congresos nacionales e internacionales de filosofía y demás materiales audiovisuales que enriquecen justamente el factor pedagógico que demanda esta institución y que muy bien llevan a cabo Martín Forciniti y Ezequiel Pinacchio. En el año 2024 esta materia nos vinculó de forma directa en las segundas jornadas Carlos Astrada, Mito, Nación y Libertad, para participar de forma activa, ya sea como ponencias o en coordinación de mesas de debate entre expositores. Eso es la UNIPE, implicación del estudiantado en el trabajo de campo, en el trabajo de lleno. Algo de lo cual los estudiantes siempre nos preguntamos, ¿no? ¿De qué trabaja un filósofo? Bueno, esto también es un trabajo, organizar debates, jornadas, congresos, encuentros, diálogos. A veces el dispositivo tiene, o casi siempre el dispositivo es una universidad, pero a veces se da en un bar, en un centro cultural, en un sindicato, en definitiva en otros ámbitos de la sociedad civil. Por otra parte, este encuentro se intitula De la libertad a la liberación, hipótesis sobre un desplazamiento conceptual fundamental, y en ella haremos un muestreo esquemático sobre la hipótesis que teje y da sentido a nuestro grupo de investigación, que tiene la enorme tarea de explorar conceptual e históricamente la derivación de un término que hoy está en boca de todos y todas, que es la libertad. Y cómo, a su vez, esta tiene distintos matices en términos metafísicos y políticos. En última instancia, la pregunta que nos convoca es sobre el surgimiento de la filosofía de la liberación en el campo nacional argentino. Dicho lo cual, Ezequiel hará una breve introducción a la luz de la actualidad, un análisis del discurso sobre el uso y torsión de la palabra libertad por parte de nuestro primer mandatario en jefe. En un segundo momento, Ezequiel también nos va a mostrar las principales líneas del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Y para finalizar, Martín Forciniti hará una presentación de las genealogías de la filosofía de la liberación, con el eje puesto en el desplazamiento, además de una incursión en los autores que trabajan esta relación libertad-liberación. Dicho rápidamente, el grupo de investigación está integrado por Martín Forciniti,
Ezequiel Pinacchio, Julieta Brena, estos son profesores de la UNIPE. Bárbara Guerr, que es profesora y doctoranda en filosofía por la UBA y también becaria interna del CONICET. Martín Prestía, que es del Instituto Nacional Ezequiel de Olazo y Centro de Investigaciones Filosóficas. Juan Pablo Patitucci, también profesor de filosofía por la UBA, y Ezequiel Evangelista, y obviamente quien les habla. Así que dicho esto, doy por finalizado esta presentación y le paso la pelota a Ezequiel para continuar. Bueno, muchas gracias, Javier. Una presentación a la cual no vamos a saber honrar seguramente, pero bueno, trataremos de no quedar muy lejos de las expectativas que generaste. En una diapositiva inmediatamente posterior a esta están los nombres propios que se acaban de mencionar, y en la siguiente, ahí le pido entonces esa tercera diapositiva a Martín, el disparador que hemos elegido para meternos en medio del asunto, ¿sí? Como bien dijo Javier, esta propuesta se enmarca en UNIPE Virtual, como ustedes saben. Después, cuando intercambiemos un poquito, porque la idea es que tengamos algunas situaciones de intercambio, nos contarán cómo es que se enteraron de UNIPE Virtual, digamos, cuál es el motivo que les hizo elegir, si es que lo tienen claro, esta charla en particular, digamos, cuáles son los intereses que los traen aquí. Pero bueno, UNIPE Virtual es como el primer marco, y luego, como bien anticipaba Javier, con Martín Forciniti y las compañeras y los compañeros que se acaban de mencionar, llevamos adelante un grupo de investigación que bueno, trabaja con un enfoque disciplinar más marcado, pero de una manera aproximada, algunos de los aspectos que queremos compartir con ustedes. Y nos pareció que una buena manera de entrar en el problema del desplazamiento del concepto de libertad tan en boga al de liberación, quizá no tan en boga, en la opinión pública, como quien dice, podría ser las palabras que pronunció nuestro presidente, Javier Milei, en el foro de Davos, hace no tanto tiempo, ¿sí? Y, digamos, esto podría dar cuenta de la actualidad de este desplazamiento y también del carácter polémico de las interpretaciones que ese desplazamiento ha generado y genera, ¿sí? Vamos a leer un par de párrafos de este discurso extenso, que también tuvo muchas repercusiones del presidente, ¿no? Pero nos vamos a focalizar en aquello que refiere explícitamente al desplazamiento, que es el objeto de nuestra conversación. Ese 23 de enero de este mismo año, Javier Milei dijo, entre otras cosas, que, cito, impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y más adelante, en otro pasaje, dice, en otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Bueno, que el desplazamiento conceptual estaba presente en ese discurso no es algo que haya que probar, pero lo que nos interesa es poner de relieve cómo se lee ese desplazamiento a partir de un enfoque como el que pronunció o compartió el presidente en aquel foro. En la siguiente diapositiva, y de manera muy esquemática, podemos ver la contraposición entre lo que, según esta perspectiva, digamos, libertaria, implica el concepto de libertad,
y que implica el concepto de liberación, digamos, ¿no? El primer aspecto a resaltar, que es explícito en el discurso, es que se trata de un reemplazo, pero de algo más que un reemplazo, de algo así como una distorsión, como una perversión, podríamos decir, del concepto de libertad, en su trasvestimiento, digámoslo así, en términos de liberación. ¿Y en qué radicaría esa distorsión, ese pasaje negativo? Bueno, en que un paradigma, que es el del liberalismo, sería reemplazado de manera aviesa, no siempre del todo declarada, por otro tipo de paradigma, por una agenda muy diferente, que es la del socialismo, ¿no? Entonces ahí tendríamos un primer contrapunto entre dos tradiciones políticas, de pensamiento y de acción, como son las del liberalismo y el socialismo. Y si fuera correcto el tipo de planteo que hace Javier Milei, la libertad sería un concepto que encuentra su lugar más propio dentro del liberalismo, mientras que el de liberación en el socialismo. No es que ahora vayamos a meternos a analizar cada uno de estos supuestos para ver si tiene razón o no, porque tampoco es que se pueda resolver la cuestión diciendo quién tiene razón. Lo que se puede es reconstruir un enfoque y mostrar las implicancias que tiene, ¿no? Uno podría decir que el trabajo de la filosofía consiste, entre otras cosas, en tomarse en serio que las palabras no son conceptos y que los conceptos no son solo palabras. Es decir, que una palabra, cuando es abordada como un concepto, tiene implicaciones y complicaciones específicas, ¿sí? Y que acá podemos encontrar que en torno a la palabra libertad se constituye una red de significados, ¿sí? En el caso de la lectura que hace Javier Milei, libertad estaría enlazado con otros términos que terminarían, por decirlo así, de constituir sus determinaciones propias, digamos, ¿no? Como el de liberalismo, capitalismo, individuo, igualdad ante la ley, ¿sí? Sería todo esto lo que encontramos si empezamos a tirar del hilo de la palabra libertad y vamos advirtiendo lo que implica en términos de concepto, según esta perspectiva, que es la perspectiva, digamos, libertaria. Pero así como tirar del hilo del término libertad nos muestra, digamos, sus implicaciones, sus determinaciones como concepto, lo mismo ocurriría con el concepto de liberación, ¿sí? Entonces, si retomamos el contrapunto, encontramos que la libertad, bien entendida, de acuerdo con este enfoque que es el que profirió Javier Milei, estaría asociada al capitalismo como modo de producción y podríamos decir como modo de vida. Y sería el capitalismo el hogar, el terreno más propio para la libertad así entendida. Mientras que sería el marxismo como corriente ideológica, como proyecto político, aquel lugar donde abreva la liberación. Otro contrapunto, perdón, quizá menos evidente, pero importante dentro del argumento de Javier Milei para que se entienda el carácter, digamos, expropiador que tendría la liberación como paradigma, es que al parecer la libertad tiene que ver con el liberalismo, con el capitalismo y con la creación de riqueza, por tanto, ¿sí? Mientras que en el caso de la liberación lo que tendríamos es una instancia de redistribución. No habría sino un aprovechamiento y un redireccionamiento por parte del Estado, fundamentalmente, de una riqueza que sería creada en un ámbito que no es el del socialismo, que no es el del marxismo, ¿no? Ese contrapunto es interesante porque habría un momento de creación, de producción, que es condición de posibilidad de lo que viene después, que sería una redistribución que, como vamos a ver, reconstruyendo todo el concepto, sería un redireccionamiento, una reconducción impropia, ¿sí? Y indebida, ¿sí? Que se apoya en un concepto aberrante, por otra parte, como es el de justicia social, ¿sí? Entonces, si completamos
la imagen que nos ofrece este discurso, la creación de riquezas que siempre tendría la base al individuo y su iniciativa propia, si quieren incluso privada, encontraría en el Estado un expropiador, alguien que esa riqueza la redirecciona de manera antojadiza, escudándose en una pretendida búsqueda de la justicia social. Que conste que yo estoy reconstruyendo un argumento no quiere decir que yo esté afirmando sobre todo las valoraciones que implican este contrapunto, ¿sí? Pero es interesante porque de un lado estaría la justicia social como idea aberrante y del otro lado estaría la igualdad ante la ley. Digamos, el liberalismo como paradigma sería aquella dimensión que ampara un concepto que podríamos decir no necesariamente tiene por qué caernos mal, que es el de la igualdad ante la ley. Si esta reconstrucción fuera correcta, sería el lugar propio de la igualdad ante la ley, un paradigma como el liberal, y no podría llegar a serlo ninguna forma de socialismo, marxismo o colectivismo, que es otra palabra que se utiliza en ese discurso. Ahora, ¿qué efecto tiene sobre el concepto de derecho esta manera de entender la libertad que estoy reconstruyendo de manera rápida, pero espero que no del todo confusa? Que se asienta en la idea de derecho negativo, es decir, habría vida, libertad y propiedad que debe ser resguardada frente a las intentonas de los tiranos. Entonces hay derecho, naturalmente, en el liberalismo, pero es un derecho que está, podríamos decir, acotado a la defensa, al resguardo, a la protección de esta esencia, digamos, de estas determinaciones naturales del individuo que tendrían que ver con su vida, su libertad y su propiedad, que después se ve cómo se puede llegar a justificar que sea suya, pero ha encontrado en la historia buenos argumentos. Ahora, ¿qué hay del otro lado? ¿Cómo se malogra, se pervierte, se distorsiona la idea de derecho desde esta óptica, cuando ya no estamos en las lides de la libertad, sino en los pantanos de la liberación, podríamos decir? Bueno, lo que ocurre es que empiezan a aflorar derechos positivos potencialmente infinitos, que si bien arrancan en lugares que uno podría en principio considerar sensatos, como la vivienda o la salud, podrían habilitar una disparada finalmente irracional en la cual se convierten en derechos o incluso en derechos humanos, el Internet, el acceso al fútbol y demás, ¿sí? Estoy reconstruyendo un argumento, no me tiren nada si es que no necesariamente acuerdan con las valoraciones implícitas o explícitas en esta reconstrucción. Y el punto interesante, en donde se muestra el carácter aberrante de la justicia social en su dimensión ideológica, es que en realidad lo que hace es pasar por derechos lo que en última instancia funcionan como privilegios. El hecho de pasar por alto la igualdad ante la ley y plantear que hay determinadas injusticias sociales que habilitan tratos desiguales frente a la ley, sería una manera rebuscada, pero muy eficaz, de encubrir y promover privilegios. Entonces, este es el panorama que nos ofrece una perspectiva, que es la que sostuvo en el foro de Davos nuestro presidente, Javier Milei, y que, como vemos, pone en el centro, digamos, de su batalla cultural este desplazamiento avieso, esquivo, distorsivo y perverso en el pasaje de la libertad de liberación. Bueno, esta es una manera que obviamente es muy discutible. Nosotros lateralmente vamos a decir algunas cosas relativas a si es efectivamente así el vínculo entre liberación, Estado, socialismo. Vamos a pasar por ese tipo de tópicos, pero no nos vamos a enfocar en criticar puntualmente esta reconstrucción. Nos parece que es interesante para que veamos que a veces en la universidad se abordan
problemas que podrían resultar en una primera mirada ajenos a las inquietudes o preocupaciones cotidianas, pero que sin embargo no necesariamente lo son, porque puede estar en boca de un mandatario, y un mandatario que tiene mucha influencia sobre nuestras vidas, este mismo problema, el del desplazamiento de la libertad a la liberación. Entonces, básicamente, y como a modo de introducción o de disparador, queríamos presentar una posible manera de leer el desplazamiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno aborda desde la academia, desde la investigación, desde el tipo de lógicas que fomenta y que intenta sostener la universidad, un problema como este? ¿Sí? Bueno, uno podría decir que nuestro grupo de investigación, conformado por aquellas y aquellos que ya mencionó Javier, aborda este mismo problema, el del desplazamiento de la libertad a la liberación como concepto, pero trabajando con unos materiales que son los materiales que resultan pertinentes en nuestro ámbito de trabajo, digamos, ¿sí? Que son básicamente pensamientos, obras, autores que han pensado, han elaborado conceptualmente, ya sea el concepto de libertad, ya sea el concepto de liberación, ya sea el pasaje o las relaciones entre estos conceptos. Y como va a quedar claro ahora cuando Martín tome la palabra, pero quizás sería bueno antes abrir un poquito para ver si se entendió la reconstrucción, si tienen alguna opinión al respecto que quieran compartir, o incluso si nos quieren contar por qué este desplazamiento les resultó un tema convocante como para conectarse. Antes de eso, les decía, me gustaría anticipar que lo que hacemos en el grupo de investigación básicamente es poner en juego una hipótesis respecto de qué significa para la filosofía argentina y cómo se produce ese desplazamiento del concepto de libertad a la liberación, que quizá no tiene la misma cronología que Milley le adjudica en su discurso, pero que podemos decir que es un desplazamiento que uno puede constatar en la producción filosófica argentina y que es relevante, que es significativo, que nos parece sintomático, nos parece un indicador de peso de una reconfiguración del campo institucional, ¿sí? Pero bueno, para eso vamos a primero presentarles algunas otras genealogías posibles de aquella corriente que podemos decir uno asocia más rápidamente con la palabra liberación, que es ni más ni menos que la filosofía de la liberación, ¿sí? Bueno, si les parece, entonces podemos abrir un poco el intercambio. Si tienen alguna pregunta sobre lo que dijimos, alguna duda, alguna opinión o comentario, si nos quieren contar básicamente por qué se engancharon en esta actividad y no en otra, podemos aprovechar un ratito para que no sea todo exposición de corrido. Mientras saludo a Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. No sé si Ana, si Carolina o Neti, era Agustín o Nicolás, quieren preguntar algo, comentar algo, contarnos por qué eligieron la actividad para que también sepamos desde qué lugar les puede llegar a interesar la presentación, ¿sí? Hola, a mí me interesó el tema. Yo estoy estudiando la maestría en filosofía en la Universidad de Quilmes y bueno, quería complementarlo con estas propuestas de la semana de UNIPE. Me anoté en todas, las de las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Ahora no nos sentimos tan especiales. Perdón, lo lamento. Somos así, somos almas sensibles. No, y ahí en la maestría ven filosofía latinoamericana. ¿Está vinculado Palti ahí a la propuesta? No, por ahora yo en lo que voy incursionando no he tenido. No he tenido. Bueno, bien. Entonces por ahí podemos hacer algún aporte desde nuestro
Sí, como complemento. Claro, exacto. Claro, porque, digamos, uno puede decir, ojo, claro, está claro que no es un problema latinoamericano ni argentino en forma excluyente, el pasaje de libertad a liberación, ni el de libertad, ni el de liberación en sí. Pero podemos decir que se modula, se tramita, se elabora de una cierta manera en nuestros pagos, a tal punto que ha dado lugar a una corriente de pensadores y de pensadoras con nombre propio y con cierta relevancia más allá, digamos, de nuestro propio terruño, que es la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, podríamos usarlo como un indicador de que este desplazamiento a nosotros y a nosotras acá en Argentina, acá en Latinoamérica o Iberoamérica, nos resulta especialmente significativo. ¿Sí? Funciona como un motor de pensamiento. ¿Sí? Se ve que hay algo en nuestra realidad que nos hace tomarnos más a pecho algunos términos que otros. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, pregunta, si no... Por ahí está bueno agregar ahí que queda justamente ambiguo en el discurso libertario, por lo menos en esta presentación breve que estamos haciendo, cuál es el alcance geográfico e histórico de este proceso, ¿no?, que se está relatando. En principio parecería que para esta perspectiva es una cuestión global, ¿no?, que pasó a nivel mundial, es una conspiración mundial, pero claramente, como dice Ezequiel, también desde ya para Latinoamérica tiene sus particularidades y también suena aplicable así en rasgos generales a Latinoamérica, y en particular por ciertas nociones que aparecen ahí, en particular la de justicia social, también resuena en Argentina con otro grosor, ¿no? Entonces, me parece que es interesante que se puede como leer en 3 dimensiones este diagnóstico y que con ciertas ambigüedades y ciertas superposiciones de significados, bueno, alcanza o puede tocar distintas escalas, ¿no? Y a distintos sujetos le puede resonar como algo plausible que sucedió en la historia en cierto momento, no quedaría del todo claro cuándo, pero como que en distintas escalas fue sucediendo en distintos momentos de la historia, parecería. Y, tal como decía Ezequiel, si esto fue una distorsión desde esta perspectiva, claramente el proyecto que se está llevando adelante ahora implicaría una recuperación de cierta autenticidad perdida, ¿no? Hay también una idea ahí de volver a eso que se distorsionó, ¿no? Resintonizar, digamos, la señal de la libertad para que se vea mejor, ¿no? Bueno, si quieren avanzo, ¿no? Porque eso me interrumpen. No sé si los compañeros del grupo quieren aportar algo. Ahí está Bárbara, está Juan Pablo, está Martín. Sí, es cierto que yo hice una interpelación focalizada, les pido disculpas, era solo para que quede claro que invitamos especialmente a quienes no forman el grupo a que digan lo que quieran, pero especialmente, no exclusivamente. Así que tomen la palabra, porque de fin de cuentas, Martín y yo simplemente estamos ordenando cuestiones que venimos trabajando grupalmente, así que incluso pueden decirlo, no era eso lo que dijimos. Podrían objetarnos nuestra lectura de lo que supuestamente está pasando. Bueno, avanzo un poquito y vamos intercambiando en función de lo que vaya surgiendo. Como anticipaba Ezequiel, nuestro proyecto de investigación sigue esta línea en parte, ¿no? Estamos presentando una parte del proyecto de investigación porque no solamente trabajamos esta transición de la libertad a la liberación desde el campo filosófico argentino, sino que también pensamos en paralelo el rol que ocupa la metafísica y la política
en esta transición, en este proceso de desplazamiento conceptual, pero bueno, para los fines de la charla la idea era focalizarlo justamente en los conceptos de libertad y liberación, que claramente son los que nos parecen que dialogan más con el presente. Y en ese sentido entendemos que en la historia del campo filosófico argentino, esto que la hipótesis libertaria diagnosticaba en las distintas escalas que mencionaba antes, bueno, también sucede, ¿no? Hay una transición, hay un momento en el cual se habla fuertemente de libertad, ¿no? Y las intervenciones filosóficas, sobre todo con intereses políticos, se centran en el concepto de libertad, y hay una filosofía de la liberación que aparece a principios de los años 70 en Argentina, y después se mundializa, por lo menos, se regionaliza, y posiblemente se mundializa desde mediados de la década del 70 en adelante, y que da cuenta de esta ruptura que se produce en la tradición de pensar la libertad para empezar a pensar la liberación, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que trabajamos con el grupo y que son un poco el horizonte también en relación con el cual intentamos delinear la particularidad de nuestra propuesta, ¿no? Para no transitar caminos por ella establecidos, bueno, son cuáles son las hipótesis que existen, o algunas de las hipótesis que existen sobre el surgimiento de la filosofía de liberación, cómo se ha narrado este surgimiento de la filosofía de liberación en el campo filosófico argentino a principios de los 70, y ahí tenemos algunas que me gustaría mencionar. La primera, más, no sé si es la más importante, pero es por ahí con la que más dialogamos conflictivamente, es la hipótesis de Enrique Dussel, filósofo argentino, fallecido muy recientemente, que vivía en México hace varias décadas ya, pero bueno, filósofo argentino que, entre otras cosas, fue uno de los fundadores de este movimiento de filosofía de liberación, y que a su vez se convirtió en el filósofo, con el correr de las décadas, más representativo de este movimiento, porque fue de todo este grupo inicial, bastante heterogéneo, variopinto, el que siguió explotando de manera más acabada, y a través de publicaciones y participaciones en distintos eventos, el título, ¿no?, de la filosofía de liberación, la fórmula de la filosofía de liberación. Entonces, bueno, Dussel tempranamente, allá por el 75, proponía una hipótesis, hacía un balance de qué etapas se habían sucedido en el campo filosófico argentino para que aparezca algo así como la filosofía de liberación, y él proponía, perdón, toqué un botón que no era, ahí está, que se podía reconstruir una historia en 3 tiempos del desarrollo de la filosofía en Argentina, que desembocaba en la filosofía de liberación, siendo la filosofía de liberación el tercer momento, ¿no? Decía que había un primer momento que él denomina óntico-liberal, que esto sea muy aburrido, que lo identifica básicamente con las corrientes de pensamiento, las corrientes intelectuales que se sucedieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, que se denominan respectivamente positivismo y antipositivismo, y decía, bueno, en un primer momento de esta historia, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, el pensamiento filosófico era ejercido por la burguesía portuaria, sobre todo se valía, y esto en particular le cabe al antipositivismo, de la figura de Kant, ¿no?, del pensamiento de Kant, justamente para oponerse. El antipositivismo se vale de esa figura para oponerse sobre todo al determinismo y al mecanicismo positivista, y piensan los entes, ¿no? Piensan las cosas que son, podríamos decir muy impropiamente, desde una perspectiva liberal, ¿no? Y ahí tenemos el liberalismo, ¿no? Si bien él no se va a centrar en el lugar que le otorgan a la libertad estos pensadores, y acá una figura que podría resaltar es la de Alejandro Korn, por ejemplo, pero creo que él también menciona en este grupo a Francisco Romero. Bueno, se limitaban a pensar el horizonte óntico, el horizonte de los entes, sobre todo justamente por los intereses materiales de esta burguesía portuaria,
y pensando en una perspectiva liberal. Ese sería un primer momento de la filosofía argentina, con sus alcances y límites. Un segundo momento sería el propiamente ontológico, que podríamos situarlo desde la década del 30 en adelante, pasando los años 40, 50, ya no marcado por el liberalismo, sino por el nacionalismo. En este caso, los principales impulsores de este pensamiento filosófico no vendrían del puerto, sino de la Mediterránea Córdoba. Acá aparecen las figuras de Carlos Astrada y Nimio de Anquín, sobre todo como filósofos representativos de este segundo momento. Y la herramienta que se toma de la filosofía europea para dar este paso, ya no desde de pensar los entes, sino de pensar el ser, es muy heideggeriano todo esto, para que estén familiarizados con la terminología. Quienes piensan el ser más allá de los entes, se valen llamativamente de Hegel, no de Heidegger, para trascender un poco esa preocupación óntica de los liberales previos. Pero bueno, también encuentra, si había una limitación, podríamos decir, óntica y materialista, ahí, en el primer momento, acá habría una limitación en el hecho de que se está pensando en el mundo, pero no se está pensando al otro, básicamente, para Dussel, ¿no? Se está pensando por el fundamento del mundo, ¿no? Aquello que le da fundamento a las cosas que son, pero es un ser humano frente a un mundo y no necesariamente uno frente a un otro. Y eso sería lo que vendría a aportar la filosofía de la liberación en el tercer momento, ¿no? El momento metafísico de la liberación, ¿no? Donde se iría más allá de la física, más allá de la naturaleza, más allá de este mundo que abre la comprensión ontológica, se establecería un vínculo ético con un otro, se le daría primacía a ese otro, y eso sería lo que motorizaría la posibilidad de la liberación, ¿no? La prioridad del otro, la demanda de justicia del otro, el cara a cara frente al cual yo tengo una responsabilidad infinita, por ende que me demanda justicia y me obliga a una acción de compromiso, ¿no? Bueno, todo esto tendría esta clave de lectura filosófica que él denomina metafísica y que sería lo que llevarían a cabo los filósofos de la liberación, ¿no? Ya acá estaríamos más en la década, claramente, de los 70. Entonces, de alguna manera Dussel dice, bueno, nosotros, los filósofos de la liberación, venimos a superar las limitaciones de las generaciones filosóficas previas, ¿sí? De hecho, se titula así el artículo al que me estoy refiriendo, es un artículo de 1975, Irrupción de una nueva generación filosófica. Hay una idea de historia por generaciones y de superación, ¿no? De tres tiempos, que también podría tener cierto tufillo dialéctico hegeliano, y una superación de los planteos anteriores, ¿no? Una ampliación de miradas y un compromiso, ¿no? Lo que, entre las cuestiones que él entiende que en el tercer momento se supera al segundo, es que en este tercer momento se logra un vínculo real con la praxis, cosa que no pasaba en el momento ontológico, ¿no? No se podía terminar de asumir el filósofo ese compromiso ético con el otro. Bueno, surgen un montón de preguntas, habría que ver por qué, ¿no? Pero en parte parecería que justamente por una posición filosófica, ¿no? Lo cual es interesante. Pero bueno, acá hay una hipótesis que es bastante compleja, hay que responder un montón de cosas, pero que supone algo así como que la filosofía argentina fue ampliando sus miras, podríamos decir, fue ampliando sus horizontes de comprensión de la realidad y pasó de estar centrada en las cosas a pensar el fundamento de las cosas y finalmente a pensar al otro y a los otros y en comprometerse concretamente con esas demandas de justicia de los otros, ¿no? Cosa que no pasaba en los momentos anteriores. Esa es la hipótesis de Dussel, o por lo menos la primera hipótesis que Dussel propone para pensar el surgimiento de la filosofía de la liberación. ¿Vamos bien? ¿Dudas con respecto a esto? Prometo que es la más abstracta de todas y que ahora tal vez
va a quedar un poco menos arduo el camino. Otro ex miembro de la filosofía de la liberación, Horacio Ceruti Gullberg, que escribió un libro que fue el primer gran libro sobre este movimiento de manera integral, ¿no? Evaluándolo de manera integral. Un libro publicado en 1983, pero producto de una tesis publicada previamente, o defendida previamente, en el 77, si no me equivoco. Se llama Filosofía de la Liberación Latinoamericana, el libro. Propone otra genealogía, otro surgimiento posible de la filosofía de la liberación, otra serie de hipótesis que explicarían por qué en Argentina se empezó a hablar de liberación, que no tiene demasiado que ver con lo que propone Dussel. Veamos algunas cositas, ¿no? Ceruti plantea que primero hubo un debate a fines de la década del 60, en donde se planteó esto que Javier preguntaba al principio como una de las cuestiones que se abordan sintomáticamente en filosofía argentina, ¿no? Que es si existe la filosofía argentina, si existe la filosofía latinoamericana. Bueno, esa pregunta medio sintomática y cíclica que se ha hecho en la historia del pensamiento latinoamericano tuvo un momento muy relevante, por lo menos en términos filosóficos, a fines de la década del 60, en un debate o en una serie de producciones en diálogo que realizaron Augusto Salazar Bondi, un filósofo peruano, y Leopoldo C., un filósofo mexicano, ¿no? Ambos discutieron acerca de si existe o no existe la filosofía latinoamericana, y particularmente el debate giraba en torno a la autenticidad, ¿no? No si había filósofos y filósofas con título que hablaban en nombre de la filosofía, sino si la filosofía que se estaba haciendo en la región era auténtica o no. Bondi decía que, en principio que no, por la propia situación de dependencia y de dominación, a la que se encuentra sometida a la región, y Sea decía que sí, ¿no? que ha habido filosofía auténtica, y la seguirá habiendo, siempre que sea filosofía sin más, ¿no? Que no se esté, bueno, ahí coincide un poco con Bondi, ¿no? Que no se esté enmascarando la situación de donde surge el pensar. Entonces, para Ceruti primero, eso establecería el campo del debate, ¿no? El campo del debate al cual se van a sumar o en el cual se van a afiliar los filósofos de la liberación, ¿no? Van a querer responder un poco a esa pregunta, van a querer, con su filosofía, dar testimonio de una respuesta positiva a esa pregunta, ¿no? Si existe la filosofía. Pero no solo eso. También Ceruti daba cuenta de que existía un pensamiento de la liberación, ¿no? Que excedía la filosofía. Nos vemos, gracias por estar. Decía Ceruti que había un pensamiento de la liberación latinoamericana que excedía la filosofía y que generaba distintas expresiones en distintos campos del pensamiento, y la filosofía era uno de ellos en todo caso también, ¿no? Había ya una época de pensar la liberación en la región, y entonces la filosofía hizo suyo a lo que estaba sucediendo a nivel regional en el campo del pensamiento, y estaba sucediendo a nivel regional en el campo del pensamiento porque se estaban produciendo procesos concretos de lucha por la liberación, o formulados en términos de lucha por la liberación, ¿no? Sobre todo, insisto, hablamos de la década del 60 y el 70. Pero lo más específico que dice Ceruti en relación a por qué surge la filosofía de la liberación en Argentina es para asumir una función ideológica, para justificar un proyecto político. Y en ese sentido sostiene que no había algo así como una filosofía de la liberación, sino que había por lo menos dos sectores que dispuntaban el sentido de lo que debía entenderse por filosofía de la liberación, justamente porque diferían en torno a en qué sentido la filosofía es o no ideología, o debe o no ser ideología, en este caso de un proyecto político. Un sector populista, decía él, justamente dado que la filosofía de la liberación tiene
su desarrollo a principios de los 70 y tiene un gran crecimiento en términos de publicaciones, de participación en cargos universitarios y de eventos que genera a partir del 73, es decir, a partir del regreso del peronismo al poder después de 18 años de proscripción. Bueno, Ceruti decía que los que se vieron más beneficiados de todo lo que la primavera camporista y los posteriores momentos del tercer gobierno peronista brindaban eran aquellos que adherían claramente al partido gobernante. Y ese sería el sector que él denominaba populista, que hicieron una filosofía, sobre todo centrada en la noción de pueblo, para apoyar ese proyecto político, mientras que había otro sector que habría resultado relegado en las publicaciones, en las cátedras, en la organización de eventos, etcétera, que es en el que se incluía claramente a sí mismo y que denominaba crítica. Entonces ven que por lo menos tenemos acá dos narraciones fuertemente diferenciables, que habría que ver qué puntos en común tienen, si alguno, ¿no? Ceruti claramente no hace una referencia específica al campo filosófico argentino, ¿no? A los antecedentes en el campo filosófico argentino, sino que habla más a nivel regional, y cuando habla de Argentina, habla de lo que está pasando políticamente. Bueno, si quieren meter la cuchara, si no se vuelve absolutamente monológico esto, les agradezco. Ezequiel, Javier, Bárbara, Juan Pablo, Martín, ¿quieren agregar alguna cuestión acá o matizar algún planteo? No, por ahí enfatizar una obviedad, pero que hace, me parece, al asunto, y es el carácter fundamentalmente argentino del proceso que reconstruye Dussel y el carácter latinoamericano, digamos, de la genealogía que Ceruti anuncia del título del libro, ¿no? Filosofía de la liberación latinoamericana, digamos, ¿no? Dos geografías, dos geopolíticas diferentes que, bueno, de algún modo nosotros podríamos decir, en nuestro propio modo de abordar el problema, en este punto, podríamos decir, estamos más cerca de Dussel, por más que en muchos otros no. Podemos decir que el recorte geográfico, geopolítico, geocultural que hacemos nos acerca a Dussel, ¿no? Si no digo mal. Habría que ver en el caso qué tomamos, qué le afanamos, sepámoslo o no, al tipo de enfoque que hace Ceruti. Ese podría ser un buen ejercicio para objetivar los puentes y los acercamientos y las distancias con estas otras genealogías, ¿no? Incluso yo diría que me parece que por el tipo de enfoque también, digo, no solamente por la cuestión del recorte geográfico, sino por el tipo de enfoque más asociado a los conceptos, sobre todo a los conceptos de libertad y liberación, nos acerca, digo, si bien el comienzo de la hipótesis de Ceruti, que es el de ese debate sobre la autenticidad, está muy ligado a la cuestión de la libertad, liberación, que guía el proyecto. Me parece que el enfoque conceptual que le da a cada uno, en donde en uno, si bien digo hay una relación con la política, que también forma parte de nuestro proyecto de investigación, si bien hay una relación con la política en el Ceruti, me parece que el enfoque también nos acerca más al de Dussel que al de Bulwer. Sí, coincido, ¿eh? Coincido con ambos, evidentemente. Éramos dusselianos sin saberlo, o por ahí ya lo sabían ustedes, yo me estoy enterando ahora, pero bueno, bienvenido. Bueno.
Bueno, y el tercero, antes de pasarse al nuestro aporte, sería más en términos discursivos o macro discursivos, ¿no? De paradigmas de justamente cómo pensar la tarea de la región, ¿no? De cómo pensar la historia de la región y cómo la región se pensó a sí misma y cuáles fueron por ahí las narrativas, o mejor dicho, los paradigmas que funcionaron como motores de sus distintos proyectos políticos históricos. Ahí pongo como tercer alternativa la transición, o una posible transición, entre un paradigma centrado en los polos del subdesarrollo y el desarrollo, ¿no? Una idea que fue muy cara a la región latinoamericana, por lo menos desde la década del 50, ¿no? Promovida en la región por la CEPAL, pero también en los 60 promovida por el Departamento de Estado estadounidense, la idea de que, bueno, la región está subdesarrollada, los países latinoamericanos son subdesarrollados, y su horizonte tiene que ser el desarrollo, ¿no? Su horizonte tiene que ser el alcanzar ciertos estándares de vida propios de los países desarrollados. Bueno, paradigmas o concepciones históricas que todavía poseen cierta vigencia. Pero claramente, desde mediados de los 70, de los 60 por lo menos, y durante gran parte de los 70, este paradigma, el subdesarrollo-desarrollo, es fuertemente criticado, entra claramente en crisis, y es sustituido por otro binomio, que es el de dependencia-liberación, ¿no? Que es una fórmula que aparece claramente en la discursividad política de la época, pero digo que también guía proyectos políticos, ¿no? La alternativa desarrollista no parece ser ya aquella que conviene a la región, sino que se advierte que hay una dependencia estructural, ¿no? Hay un mundo capitalista que no permite algo así como que las naciones subdesarrolladas se desarrollen, porque sí, a menos que se produzcan la ruptura de los lazos de la dependencia. Y esto ya no se llama desarrollo, sino se llama liberación. En esta crisis del desarrollismo y auge del liberacionismo, tienen agencia una serie de propuestas intelectuales, teóricas, muchas surgidas al calor de propios procesos de liberación, que ahora menciono algunas. Claramente la Revolución Cubana constituye un primer mojón, ¿no? de este progresivo desarrollo y auge del liberacionismo, o de la idea de una ruptura con cierto status quo geopolítico, antes que un progresivo desarrollo etapa a etapa, ¿no? Etapista. En términos, ahí sí, claramente teóricos, la teoría de la dependencia es la que le da a la noción de dependencia, vaya la redundancia, un estatus teórico y resulta muy, muy importante en términos de la producción que se genera desde las ciencias sociales, particularmente desde la sociología y de la economía, y particularmente desde los intelectuales brasileños exiliados en Chile, después del 64, que promueven este análisis de las situaciones de dependencia del continente y claramente son un arma intelectual decisiva para poner en crisis el paradigma desarrollista. La teología de la liberación, también nutrida de ciertas herramientas que provee la teoría de la dependencia, también propone modificar lo que hasta entonces era un paradigma desarrollista en el campo teológico y sustituirlo por uno liberacionista. Y, digamos, estos mojones, entre otros que se podría mencionar, tenemos que hablar, no sé, de otros procesos de lucha contra el imperialismo, ¿no? O el lugar de las teorías del imperialismo en las teorías de la dependencia, las guerras de Vietnam, la guerra de independencia argelina, bueno, un montón de otras, no sé, el mayo francés, si quieren, etcétera. Perdón, sí, dale. Y dado el ámbito, la pedagogía del oprimido, digamos, como otra
otro coletazo, podríamos decir, de este mismo proceso que va encontrando asidero en distintos recortes disciplinares o de acción, digamos, ¿no? La teología, la economía, la pedagogía, bueno, la sociología, ¿no? Como va teniendo el proceso sociohistórico y la reflexión y el pensamiento sobre ese proceso va derivando va afectando, podríamos decir, o va siendo apropiado por distintos campos que de algún modo se ponen luego, se reconocen, digamos, en esos procesos y los piensan desde el recorte disciplinar, ¿no? Sociología de la liberación, pedagogía del oprimido, pero tendría también una pedagogía de la liberación, la teoría de la dependencia. Es también interesante eso, ¿no? Esa imbricación entre los campos disciplinares o los campos de intervención profesional y los procesos políticos en curso, ¿no? Tal cual, sí, sí. Estas últimas, y habría que sumarle el puntito ahí, por lo menos como mínimo, de la pedagogía del oprimido, la pedagogía liberacionista de Freire, y por qué no también de la sociología liberacionista de Orlando Falsborda. Claramente forman parte de lo que Ceruti llamaba, ¿no? El pensamiento de la liberación latinoamericano, en sentido más amplio, únicamente filosófico, solo que en este caso estaríamos poniendo el foco en qué medida ese tipo de pensamientos refuerzan esta transición o esta crisis del paradigma desarrollista, ¿no? Digamos, en la propia obra de Freire también se da esta propia crisis del desarrollismo y este pasaje a un liberacionismo, ¿no? Así que sí, tal cual. Y como conclusión de esta tercera columna, digamos, restaría que la filosofía de la liberación sería uno de los efectos en el campo disciplinar de la filosofía de estos procesos, digamos, ¿no? Habría ahí algo, podríamos decir, algo de algún modo en lo cual converge la lectura, por decirlo así, más macro que hace Ceruti, ¿no? Que, podemos decir, abarca el pensamiento más en general y trata de vincularlo con las funciones ideológicas del pensamiento y el recorte disciplinar también, ¿no? Que encontramos en Dussel. Entonces ahí habría la filosofía de liberación, sería, podemos decir, algo analogable a los procesos que se dan en la teología, en la sociología, en la pedagogía, sería bueno, la cara que encuentra este proceso en un ámbito disciplinar específico. Sí. Con el agregado, perdón, de que la filosofía nunca se siente del todo cómoda asumiéndose como una disciplina más, digamos, ¿no? Eso lo hace siempre un bicho más difícil de encajonar. Bien. Sí, sí, sumándole esto, ¿no? De que claramente el lanzamiento de ciertas publicaciones y de ciertas intervenciones de la filosofía de liberación estaban en constante diálogo con ciertos representantes también de la teología de liberación. Ahí hay un tráfico bastante cercano entre ambos campos. Bueno, y por último viene la propuesta de nuestro grupo de investigación, que, como decían los compañeros, intenta pensar a la Dussel un poco una historia más interna del campo filosófico, pero poniendo fuertemente el foco en los conceptos de libertad y liberación, para retomar un poco las diapositivas que veíamos al principio, esta transición, esta mutación conceptual, este desplazamiento que se produce en el campo filosófico argentino, desde las décadas en las cuales la libertad aparecía justamente como un concepto organizador y las décadas en las cuales vemos que la liberación parece ser el centro de una serie de significados, constituyendo un concepto entonces diferenciado y en muchos casos en abierta polémica con el de libertad y sus implicancias. Acá, si pasa pasó la diapositiva.
podríamos ver, por lo menos en lo que es el alcance de nuestro proyecto, ahí puse de la década del 40 y del 50, podríamos hablar de la década del 30, podríamos irnos, qué sé yo, hasta la década del 20, tal vez, no sé si mucho más allá, pero bueno, nuestro proyecto de investigación tiene sus límites también para resultar factible, entonces trabajamos fundamentalmente con fuentes, fundamentalmente digo no solo, pero fundamentalmente con fuentes desde los años 40 en adelante, registrando el rol que las producciones filosóficas de algunos filósofos desempeña el concepto de libertad, y detectamos a lo que, bueno, que ya sabemos, pero que queremos también ver cómo se produce esa transición, la aparición del concepto de liberación cumpliendo un rol similar en las décadas del 60 y sobre todo desde ya en la década del 70. Todo esto para pensar entonces una modalidad alternativa que no necesariamente rechaza las otras hipótesis que quedaron acá plasmadas en la diapositiva, sino que intenta realizar un aporte justamente desde el campo de la historia conceptual, de ver cómo surge este desplazamiento en las obras de determinados autores que dejan de hablar de libertad y empiezan a hablar de liberación y qué sentido les dan a estos conceptos. Entonces, ya para mostrar la última de nuestras diapositivas, ahí tenemos un cuadro, una línea de tiempo, donde vemos la década del 40, del 50, del 60 y del 70, y los conceptos de libertad y liberación, y sin pretensiones de que esto tenga un respaldo cuantitativo. La idea es que sea gráfico y didáctico, mostrar cierto declive del pensamiento en torno a la libertad y cierto comienzo de auge del pensamiento en torno a la liberación en el campo filosófico argentino. Entonces, ahí tendríamos la línea descendente del pensamiento filosófico en torno a la libertad y la línea ascendente del pensamiento filosófico en torno a la liberación. Algunos textos que trabajamos a lo largo del año pasado, sobre todo, pero también parte del anterior, y que nos parecen representativos de formas de configurar un pensamiento filosófico en torno a la libertad en estas primeras décadas, década del 40, década del 50 y parte de la década del 60. Bueno, ahí voy mencionando algunos autores y textos. Primero, de Carlos Astrada, no es necesariamente, insisto, justo a esto me refería cuando hablaba de que habíamos trabajado textos previos. De Carlos Astrada trabajamos textos de la década del 30 y antes también. Pero bueno, por ejemplo, en uno de los textos que tuvo la amabilidad de convidarnos Martín Prestía, un texto breve, Nacionalismo en 1940, ya advertíamos una aparición de el interés por pensar la libertad, en este caso de manera crítica, de manera hasta que se podría poner en diálogo de una manera interesante con lo que reconstruye Ezequiel, ¿no? Con esa contraposición que se advertía en el discurso de Milei entre libertad y liberación. ¿Por qué? Porque acá Astrada criticaba a la libertad liberal, ¿no? A la libertad tal como era concebida por el liberalismo, y le contraponía el concepto de justicia social, ¿no? Entonces hay algo bastante interesante de en qué medida, aún hablando de libertad, porque entendemos que durante estas décadas hay un lugar central, ocupa el concepto de libertad, aún hablando de esa importancia del concepto de libertad, hay una disputa al interior de las conceptualizaciones en torno a la libertad con el modo en que el liberalismo conceptualiza la libertad. Y esto tal vez podría complejizar un poco esa narrativa de la transición de libertad a liberación, como si hubiera habido una hegemonía de un pensamiento de la libertad y un otro bloque de sustitución absoluta del concepto de libertad por liberación. Creo que algo de lo que fuimos rastreando a lo largo de las lecturas que hicimos correspondientes a estas primeras décadas es que justamente la libertad está en disputa entre distintas tradiciones, ¿no? El nacionalismo, el liberalismo, el cristianismo. Bueno, y ahí tenemos otros representantes
que llevan a cabo esta polémica también adelante. Justamente Nimio Anquín, en un artículo breve que se titula Liberalismo subrepticio y libertad cristiana, hace algo parecido, con mayor desarrollo que lo que hacía Estrada en el texto de 1940, que es contraponer, en este caso sí, más decididamente una concepción de la libertad que la asocia al cristianismo con la libertad que promueve el liberalismo. Y acá Nimio Anquín critica algunas de las asociaciones de la libertad que Ezequiel recomponía en el cuadro, ¿no? Critica sobre todo el individualismo del concepto de libertad liberal, esta idea de que es la libertad del individuo, que es los intereses del individuo, y de Anquín fundamentalmente le critica que a partir de esa concepción de la libertad no se puede fundar ningún bien común ni ninguna comunidad. Por el contrario, la libertad pensada desde el cristianismo, pensada desde la caridad, pensada desde el amor al prójimo, es un principio de preocupación por el bien común y por la comunidad. Voy avanzando bastante rápido. Sí, yo ahí acotaría, dale. Martín, como para también mostrar un poco el enfoque que tratamos de llevar adelante a partir de una premisa, digamos, de las premisas de la historia conceptual que tratamos de adoptar en nuestro grupo de investigación. Una de las que tiene, las que suena mejor, dice que los conceptos no tienen historia, sino que contienen historia, ¿no? Entonces, una cosa es pensar que hay una historia del concepto de libertad que podría ofrecer, digamos, una imagen medio lineal, ¿no? Como, bueno, acá la historia atraviesa, el concepto de historia atraviesa toda la historia, atraviesa toda la cronología, por decirlo así, toda la línea llamada histórica, y en realidad ahí es muy probable que estemos confundiendo el término libertad con el concepto de libertad. Y eso abre algunas posibilidades, pero quizás no las más interesantes. Un poco en la línea de lo que decía Martín, lo interesante es ver cómo un concepto como el de libertad contiene historia en el sentido que contiene una polémica, ¿no? No es que estás a favor o en contra de la libertad. Bueno, en realidad nunca es tan simple. El planteo es algo que sea extremadamente ideológico. Eso sí puede ofrecer un contrapunto como el que vimos al comienzo, ¿no? Pero cuando uno, me parece, trata de entrar en la riqueza, en la determinación de un concepto que nunca es algo puramente ideal, digamos, ¿no? Siempre tiene algún tipo de anclaje institucional, discursivo, imaginario. Entonces lo que encuentra es que en general esos grandes conceptos, como el de libertad, son grandes en la medida que contienen grandes polémicas, ¿sí? Que habilitan discusiones, afirmaciones, negaciones, revisiones, que sí tienen un gran potencial que les viene de su dimensión polémica, justamente. En general, los conceptos importantes son conceptos polémicos, es decir, que sostienen polémicas, que habilitan polémicas. En ese sentido, me parece que está bueno que justo sean Estrada y Nimio Anquín, dos personajes que, Romero, digamos, personajes que uno podría decir en términos ideológicos no son compatibles o difícilmente compatibles, sin embargo, podemos decir, orbitan en torno a un mismo concepto, ya sea porque lo entienden de una manera, de otra, porque lo critican, porque lo toman, digo, pero la vitalidad del concepto tendría que ver justamente con que funciona como núcleo organizador de una polémica, ¿sí? Digamos, entonces, Romero habla de libertad, pero Nimio de Anquín también habla de libertad y Estrada también habla de libertad. El tema es que están girando en torno a un mismo término que les permite mostrar a partir de ese término en común muchas diferencias, justamente, ¿no? Ese me parece que es un punto que también tiene que ver con lo que queremos hacer en el proyecto. No una historia de las ideas, como si las ideas se mantuvieran siempre idénticas a sí mismas, o sea, libertad dicha por Aristóteles, por Maquiavelo o por Milley sería lo mismo, solamente cambiaría la cronología del momento en que se dijo, sino que en realidad depende de las polémicas que esté habilitando, digamos,
su significado, que siempre es en parte un significado que no se puede entender sino con una dimensión pragmática. ¿Qué se está queriendo hacer cuando se dice libertad sí, libertad no, liberación, digamos? Entonces ahí se habilita todo un campo, digamos, podríamos decir, un terreno que es en general un terreno de disputa, ¿no? Por eso Astrada, Bianchín y Romero se pueden organizar en función del concepto de libertad, y no porque estén pensando lo mismo cuando usan ese término. Bueno, eso es simplemente una postilla, una pastilla. Buenísimo. Sí, muy, muy claro. Ahí para cerrar esa tríada, y vayan interrumpiendo, Romero, justamente en un texto del 48 que trabajábamos, Reflexiones sobre la libertad política, trabaja de una perspectiva inscripta en el liberalismo y le da a la libertad política un lugar fundamental dentro de las libertades, ¿no? La plantea como el fundamento de otras libertades y establece entonces que si no hay libertad política, parecería que todas las otras libertades, la libertad de expresión, de pensamiento, de circulación, de lo que fuera, no existen, ¿no? Entonces lo articula al mismo tiempo con una defensa de una democracia en contra del autoritarismo, también bien inscrito en esa matriz, ¿no? Que la libertad es la libertad de un individuo para poder ejercer una serie de acciones no amenazadas por la tiranía del poder político. Entonces, bueno, ahí se arma una constelación bastante compleja de intervenciones en torno al concepto de la libertad desde perspectivas muy disímiles y que nos parece muy enriquecedora. Y también es particularmente interesante, si nos centramos en el año 52, por ejemplo, contraponer que estaban pensando una vez más Carlos Astrada y en este caso también una vez más Francisco Romero, en dos obras, La Revolución Existencialista y La Teoría del Hombre, respectivamente, en torno a la libertad, que ahí aparece pensada desde otro lado la libertad, ¿no? En el caso de Astrada, una libertad vinculada con, bueno, de una perspectiva existencialista, en polémica tanto con la posición sartreana como con la heideggeriana, una libertad derivada de la finitud, ¿no? Como nota esencial del ser humano. Y en el caso de Romero, bueno, no llega a ser existencialista la cuestión, pero sí hay una apuesta más metafísica para pensar la libertad en Teoría del Hombre, justamente como aquello que es intrínseco al ser humano y que le permite, que también aparece esa idea en las reflexiones sobre la libertad política, ¿no? Que es algo que en último término no es planificable el ser humano, que es ese principio propio del ser humano que lo hace no sujetable, a menos que se traicione justamente su naturaleza, y que también es aquello que le permite, por ejemplo, acceder a la objetividad, a la universalidad, así salirse un poco de sí mismo, trascender justamente este anclaje en la subjetividad. Y ahí habría que ver en qué medida está dándole pasto o no al liberalismo, ¿no? Porque si dice que en todo caso la libertad es lo que permite salirse de las limitaciones subjetivas, parecería que no tiene que ver necesariamente en términos metafísicos con los intereses del individuo, ¿no? Sino con otra cosa, con la posibilidad de acceder a una perspectiva espiritual, una perspectiva universal, que salga de las limitaciones del yo, en ese caso. Pero bueno, ahí tenemos en el mismo año, desde dos perspectivas distintas, un abordaje que podríamos decir por un lado existenciario y por el otro lado metafísico de la libertad, que le sigue dando este rol de relevancia en el campo filosófico. Y ya para ir hacia la última curva de este periplo, ahí Bárbara y Juan Pablo, que estuvieron trabajando a Dussel, bueno, dentro de los textos que seleccionaron y a partir de los cuales pensamos, apareció un texto donde aparecía la preocupación por la libertad en Dussel, pero en el 64, ¿no? O sea, muy tardíamente, podríamos decir, en el sentido de la historia de los
pensar en este concepto y de darle un lugar central en la especulación filosófica, bueno, Dussel en este texto en Europa, el ser de Latinoamérica tiene pasado y futuro, pensaba la libertad y la pensaba justamente a partir de la temporalidad, ¿no? de la posibilidad del ser humano de, casi a la Romero, podríamos decir, de salirse un poco, pero no de salirse de su individualidad necesariamente, sino de salir de su apego al presente, ¿no? de poder asumir un pasado y proyectarse un futuro con otros condimentos más vinculables a cierto heideggerianismo. Ahí aparecía en Dussel este interés por pensar la identidad latinoamericana a partir del concepto de libertad. Entonces es interesante cómo Dussel entra, también por su propia pertenencia generacional, pero filosóficamente a pensar a principios de los 60 y lo que toma como concepto a pensar, por lo menos en este artículo, es justamente aquello que venía desempeñando este rol tan fundamental en el campo filosófico en las décadas previas, ¿no? Que es la libertad. Pero el mismo año, alguien que ya había sido mencionado reiteradamente a la hora de tomarlo como referencia para pensar la libertad, bueno, empieza a hablar de liberación, ¿no? Es el caso de Carlos Astrada, en la segunda edición del Mito Gaucho, un apartado agregado a la primera edición del 48, que es Ideal de Liberación y Pueblo, o algo así, seguramente estoy mal, Pueblo Argentino debe ser. Habla justamente del ideal de liberación, ¿no? Y del pueblo político argentino como el sujeto de ese proceso de liberación. Entonces acá empieza a tallar, y es interesante ver, insistimos, no solamente a nivel del campo filosófico, sino a nivel de la trayectoria de los mismos autores que venían pensando en otra clave, cómo empieza a aparecer ese otro concepto polémico que es el de liberación en sus obras. Y el mismo año, otro de los autores que trabajamos bastante y que también lo trabajamos a partir de los años 60, está pensando en su obra Cristianismo, Marxismo y Revolución Social, también la liberación en un sentido político y en un sentido bien afín a estas transiciones que mencionamos en la diapositiva pasada, ¿no? A partir del cristianismo, a partir del marxismo y con el horizonte de la revolución social, bueno, está pensando en una liberación que él dice que es tanto subjetiva como objetiva y que va bien a tono con la época. Curiosidades que aparecen acá, ¿no? Que uno de los pilares de la filosofía de liberación todavía no está pensando en la liberación y filósofos que por ahí no son directamente filiables con ese movimiento, con el origen de ese movimiento, ya están pensando filosóficamente la liberación en el mismo año que Dussel piensa la libertad, ¿no? Y creo que ahí aparece algo de la potencia, me parece, del abordaje que proponemos, ¿no? Mostrar un poquito otras genealogías y otros surgimientos de preocupaciones por la liberación que no son necesariamente la de la historia oficial de la filosofía de liberación a partir del 69 o el 71, según la periodización que se tome. Y ya para ir cerrando, bueno, volvemos a encontrar esas preocupaciones en Eggers Land, en general, en toda su obra de mediados, fines de los 60 y principios de los 70, acá un ejemplo más, Cristianismo y Nueva Ideología, ahí aparece en el primer capítulo una tematización de la liberación como un proceso histórico del ser humano que es analogable o paralelizable o alegorizado a partir de la famosa alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Y los seres humanos o las sociedades que logran salir de la caverna son aquellas que se liberan y bueno, qué rol tiene ahí el cristianismo, cuál es la ideología que se necesita para promover esa liberación de los que aún están en la caverna. Bueno, continúa por esas sendas, también abrevando en cierta posición de izquierda, pero también ya incorporando acá el peronismo, Eggers Land, la cuestión de la liberación. Y, bueno, y un último mojón para dejar acá, no porque acá cierra la historia, pero bueno, encontramos que Dussel hace lugar en su pensamiento al concepto de liberación
provisoriamente, según nuestro rastreo, a partir del 71. ¿No? Justamente en este caso es la ponencia, una de las ponencias que presenta en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, el Congreso de Altagracia, Córdoba, en el 71. Bueno, acá le da un lugarcito en una muy breve ponencia al concepto de liberación y la presenta como la obligación del filósofo, ¿no? El filósofo tiene la opción de ser cómplice o no ser cómplice de la dominación, lógicamente, y entonces la liberación aparece ahí como una tarea propiamente o necesariamente asumible por el filósofo en caso de que no quiera quedar al lado de los dominadores. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas líneas y algunas trayectorias posibles que se llevan a cabo en la historia del concepto de libertad, o la historia que contiene el concepto de libertad y la historia que contiene el concepto de liberación, que, bueno, son desde ya resultados muy provisorios de un proyecto en proceso. Si los compañeros o compañeras quieren hacer comentarios agregados. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, bien. Bueno, no, felicitaciones. Se escucha, lo que escuché en realidad me parece que está súper trabajado y que en principio cuando me anoté no entendía muy bien si a qué hacía alusión el concepto de libertad, porque bueno, justamente cuando estudiamos filosofía lo podemos leer en Sartre, lo podemos leer inclusive en Kant, y hay muchísimos autores, inclusive se podría hablar de libertad en la antigua Grecia, un poco manipulada, ¿no? Em, y bueno, también pensaba que quería entender, me anoté por esto, quería entender por qué un desplazamiento de conceptos y no un solapamiento o esta relación quiasmática que puede haber entre conceptos. Pero bueno, eso era un comentario simplemente de por qué me anoté y me parece que lo han trabajado muy bien, muy coherente. Muchas gracias, Agustín. Bueno, buenísimo que haya quedado un poco más claro a qué apuntábamos y que haya parecido relativamente factible esto que estamos analizando. Igual, para darle una vuelta más, se podría hablar también de ciertos solapamientos o convivencias. De hecho, qué sé yo, en Romero, cuando se habla en teoría del hombre o en reflexión sobre la libertad política, de esta libertad intrínseca del ser humano, ¿no? Para poder salirse de sí mismo y de sus determinaciones individuales y subjetivas, a veces utiliza la palabra, habría que ver ese concepto, de liberación, ¿no? Entonces, también son por lo menos términos que muchas veces aparecen juntos, y habría que ver entonces qué significa ese tándem y qué matices se pueden hacer para que de vuelta no parezca que son dos épocas absolutamente en bloque, y bueno, qué rastros de esas apariciones previas de la liberación, qué hilos de esas apariciones previas de la liberación se retoman por ahí ya más decididamente a partir de mediados de los 60. Pero bueno, justamente creo que a partir también de la introducción de Ezequiel previa, el objetivo era mostrar estas complejidades, ¿no? Y tratar de mostrarlo, por un lado, complementando las historias existentes de la filosofía de la liberación y por otro lado, mostrando un sentido histórico distinto del de la distorsión que plantea, ¿no? El libertarianismo, como si la libertad hubiera sido distorsionada de su autenticidad pristina por la apropiación liberacionista subversiva, ¿no? Que creemos que hay otras narraciones más complejas que se pueden trazar y que son interesantes y potentes.
Yo ahí agregaría algo, pasa que uno siempre teme que por no sostener el silencio esté hablando un segundo antes de quien iba a tomar la palabra y sumarle un color al paisaje, pero bueno, me interrumpen y ya. Total, casi todos conocidos son que van a pedir permiso. No, lo que iba a decir es que hasta, digamos, si bien no es el objetivo explícito ni de nuestro grupo de investigación, ni tampoco de la actividad en sí misma, digamos, uno podría decir que hay algo en la contraposición de los dos términos, en principio, libertad y liberación, que se hace en el discurso de Milei, que es interesante para ver, digamos, hasta qué punto nuestra reconstrucción convalida o invalida esas asociaciones. Por ejemplo, pareciera ser que no funciona tan mal la asociación entre ese pasaje, ese desplazamiento y cierta pregnancia del socialismo o el marxismo. Quiero decir que se trata de una estrada que ya, digamos, ha revisado o ha adoptado en gran medida el marxismo, que vos corregime todo lo que quieras, Martín Prestía, por favor. Digo, pero, no sé, aparte usó rojo, no sé si vieron que usó rojo el autor de la diapositiva para mostrar el pasaje. Y también en el caso de Gertland está claro que, digamos, si bien es un cristiano, está siendo afectado en su pensamiento y en su sentimiento por el modo en que el marxismo resignifica el concepto de praxis, por ejemplo, ¿no? Un texto importante que vimos en el grupo se llama justamente Metafísica y Praxis, y lo que se pregunta Gertland es si sigue teniendo sentido hablar o pensar la metafísica, y él de algún modo y muy rápidamente responde que sí en la medida que se entienda que es una praxis, ¿no? Entonces quiero decir, hay algo ahí en el desafío al pensamiento que implica el marxismo, que no explica todo, pero parece explicar bastante de este desplazamiento, de esta resignificación del concepto de libertad en el de liberación. Entonces uno podría decir, la asociación con el socialismo y el marxismo parece funcionar hasta cierto punto, pero no está tan claro la asociación con el Estado. ¿Sí? Y uno podría decir, si uno ve a los autores de la filosofía de la liberación, o que nosotros hemos sumado, digamos, a esta genealogía que venimos tratando de armar, no es tan claro eso, ahí no cierra tanto el combo, ¿sí? Entre otras cosas porque es bastante problemático el vínculo entre socialismo y ni que hablar marxismo con el Estado. Entonces ahí en términos teóricos al menos se arma un combo problemático. No digo que esté claro a dónde lleva este planteo, pero podemos decir que hay aspectos del esquema que propone Milei en su discurso que uno podría convalidar con la investigación que venimos haciendo, como una lectura plausible del desplazamiento, y otras que son por ahí un poquito menos evidentes o más discutibles. Yo, para sumar a eso, a la lectura de Ezequiel de hasta dónde es plausible y hasta dónde no, la lectura con la que inició la presentación, uno podría decir también que la otra, o lo otro que sí, en lo que sí pareciera que hay una lectura no del todo equivocada, es en la caída en desgracia del liberalismo como escuela dentro de la filosofía argentina. Ya sea, no necesariamente del liberalismo como una escuela adoptada por los filósofos, pero sí una escuela con la que hay que debatir. De hecho, en los propios artículos que aparecen al principio de este raconto de artículos que aparece en la presentación, aparece el liberalismo como no sé si un enemigo, pero un adversario con el que discutir. Y en los últimos, el liberalismo ya está un poco fuera de escena, quizás ya sea, o está de una manera más solapada, si quiere. De hecho, en todo el debate sobre desarrollismo, por ejemplo, sobre desarrollo y dependencia, el adversario es mucho más el desarrollismo que el liberalismo, por ejemplo.
Eso para sumar. Y en la donde no vería yo tan plausible, haciendo el mismo esquema que hizo Ezequiel, donde no vería yo tan plausible es en esta idea de que liberación está asociada necesariamente a derechos / privilegios, ese combo que aparece en el discurso de Milei, digamos, donde porque la liberación como asociada a tener más derechos no aparece tanto en este discurso de la filosofía de la liberación o del discurso liberacionista de los 70. No significa simplemente ampliación de derechos. No es eso. No hay una relación directa entre una cosa y la otra. Ahí no lo veo muy plausible yo, o muy correcta la lectura esa. Sí, también la fórmula de redistribución de la riqueza, ¿no? Muy contemporánea. Y claramente no forma parte del lenguaje político de los 70. Sí, hay algo de efecto bandoneón, podríamos decir, en el hecho de que se pliega un proceso que tiene una extensión de la complejidad que solamente se advierte cuando uno entra a leer con más detalle, se pliega y queda todo solapado, pero en el mal sentido, digamos, ¿no? Confundido. Más que complejo, es complicado el planteo, ¿no? Pero también es como una línea para pensar en qué momento se vuelve, podríamos decir no verdadero, pero sí bastante verosímil esta asociación entre liberación y primacía del Estado en la redistribución, digamos, que como decís vos, Juan Pablo, no parece estar para nada en el horizonte de al menos de esos primeros filósofos de la liberación, la ampliación de derechos como principio y fin de la acción política, digamos, ¿no? La ampliación de derechos como aquello que viene a ser otorgado o reconocido por el Estado, digamos, ¿no? Hay un efecto de validación del Estado para la política que podríamos decir con el bandoneón plegado resulta plausible, pero cuando uno lo despliega un poco empieza a ver que la analogía es para vos, la comparación es para vos, Prestía, la del bandoneón. Empieza a ver que no funciona, que hay distancia, digamos, entre una cosa y la otra, ¿no? Que no están tan cerquita. Yo quería agregar algo también como para sumar complejidad y preguntas y como también incluso como una tarea para el grupo y si alguien que está escuchando quiere agregar o quiere responder. Recién Martín cuando exponía y presentaba a los autores y hablaba ante una pregunta acá del compañero que no sé tu nombre, Neti, que vos preguntabas por posibles solapamientos, ¿no? Y entonces Martín te respondía, bueno, si uno va a Romero encuentra la palabra, liberación, bueno, en Astrada pasa lo mismo ya de mucho antes, pero incluso algo que estuve pensando últimamente y habría que ver si Astrada en realidad no está hablando siempre de lo mismo. Quiero decir, yo creo que hay en Astrada una fuerte continuidad. Hablo de Astrada porque es el que conozco, habría que ver cómo pasa en Dean King, cómo pasa en Erland y en todos. Pero yo siento que en Astrada hay una única preocupación, una obsesión filosófica que uno podría decir es filosófico-política, que es cómo hacer frente a la enajenación, ¿no? Que sería como la contracara de la libertad o de la liberación, ¿no? El problema es que el ser humano está enajenado en un montón de instancias que le impiden reconocerse y le impiden establecer un proyecto de vida auténtico, humano, bueno, va cambiando, ¿no? Y eso en su juventud lo tramita a partir de un concepto que es el de deshumanización, asociado a una filosofía más vitalista y el problema de la vida y las formas, cómo recuperarse de formas enajenantes. En los años 30, 40, 50, acá para hablar de acá del gráfico, lo que aparece, ¿no? Eso está más asociado a una cuestión existencial, ¿no? El problema es el problema de la propiedad, cómo apropiarse de aquellas instancias en las que uno está. Y luego sí, plenamente hegeliano marxista, sí empieza a hablar de enajenación. Pero si uno hace el recorrido y hace la salvedad, el problema filosófico, digamos, su vocación filosófica está atravesada siempre por eso.
Entonces, en los 60 está hablando de liberación y hay autores como Gerardo Oviedo, ¿no? Que han hablado de Astrada como ya no como un precursor, sino como un filósofo de la liberación. Pero si uno hace el recorrido centrado en su obra, uno podría matizar esta cuestión también, ¿no? Bueno, sí, empieza a hablar de liberación, pero si uno reconstruye el campo más amplio de problemas, conceptos e inquietudes filosóficos vitales, si se quiere, o existenciales, bueno, habría que pensar si no es eso lo que lo atravesó durante toda su vida, ¿no? Y así para Romero, a ver si hay algún desplazamiento, para Dworkin si hay otro, digo, para sumar una clave de análisis más posible, una complejidad más. Quizás no se puede hacer con tanto detalle siempre todos los exámenes, ¿no? Pero tampoco hay que perderlo de vista. Pienso ahora que estoy escuchando acá a los compañeros, un poco la reconstrucción de lo que hemos trabajado hasta ahora. Eso quería agregar nomás. Ahí está escribiendo una compañera. Vos que te autopercibís brasilero, léelo, Martín. Que no lo digas acá. Ah, cierto. A ver, la compañera dice que viene de la Amazonía de Brasil y un curso, una maestría, becaria de la Universidad de La Plata, y curso una maestría sobre saberes de las mujeres indígenas a través de la estética de la liberación, ¿no? Dice Martín, creo que una de las claves de la discusión es este enfrentamiento de la opresión. Bien, ahí retomando lo que decía el compañero Prestía, entiendo a partir de la cuestión de la enajenación, ¿no? Bueno, es interesante, ahí habría que ver si está puesto en juego, por ahí Ezequiel puede abundar o no más en esto, algún concepto sin que aparezca la palabra, ¿no? Si está en juego cierta idea de liberación, noción de liberación, concepto de liberación, aunque no se utilice necesariamente la palabrita, ¿no? Claro, en ese sentido lo decía, ¿no? Casi Claro. Metodológicamente, ¿no? Sí. Sí, ahí, digamos, otra como de las premisas, digamos, de la historia conceptual, que en principio es creo que es fácil de formular y fácil de acordar, pero implica un problema metodológico importante, es que se puede mantener una palabra y que cambie su significado, digamos, entonces uno podría decir que la misma palabra esté conteniendo distintos significados, digamos, ¿no? Que eso es algo que estudian algunos historiadores y algunos pensadores, y que permiten plantear, por ejemplo, cómo el concepto de Estado, las palabras las podemos encontrar más o menos igual en 1500, 1600, 1700, 1800, pero el significado es completamente diferente. Entonces, si uno se queda mirando la palabra, piensa que no pasó nada, pero si mira todo lo que rodea esa palabra y cómo va cambiando, digamos, sus articulaciones con otros significantes, empieza a entender que, bueno, puede mantenerse la palabra y que cambie el contenido. Y ahora puede pasar también que un contenido específico se vaya mostrando con distintos términos. Y ese sería el segundo caso, el que entiendo que estás señalando vos, Martín, joven Martín, que es básicamente que el mismo concepto, o al menos la misma preocupación. Después habría el problema metodológico importante, bueno, está bien, pero si no es la palabra lo que te lleva al concepto, ¿dónde lo vas a reconocer? ¿No? Una posibilidad es plantear siempre que hay podemos decir, redes o constelaciones de significados y que puede ir variando el término que predomina, digamos, como referencia, ¿no? Uno lo puede encontrar con otros perfiles. Pero bueno, sí, es un problema bastante evidente y difícil de afrontar. Por eso lo fácil que tiene, que esos problemas de los traductores también, ¿no? Implica, bueno, tomarse en serio la pregunta, entonces, bueno, tal vez, pero
te concedo que un concepto no es una palabra y una palabra no es un concepto. Entonces tenemos que definir qué es un concepto. Porque el término, más o menos, nos ponemos de acuerdo rápido en si es el mismo o no. Pero el concepto, entonces ahí se abre un lindo problema. Algunos van a plantear que el concepto comunidad de análisis es insuficiente y va a hablar de lenguajes políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que te obliga a revisar es cuál es tu unidad de análisis. El término lo hace fácil, pero bueno, si es fácil y conduce a malos resultados, no alcanza aunque sea fácil, digamos, ¿no? No es una buena solución. Bueno, nos estamos acercando a nuestro umbral en términos temporales de la duración de la actividad, pero podemos aprovechar alguna intervención más si alguien quedó con las ganas de hacer alguna consulta o de hacer un comentario. Bueno, no, yo estoy perplejo, literalmente. Creo que participé el año pasado de una, no sé si ustedes ya estaban haciendo este proyecto, ya estaba en curso, pero me parece que también hablamos sobre la libertad. Em, y bueno, y estoy casi que en la misma situación, pero creo que ahora puedo de alguna manera entender que, bueno, una parte es la historia del concepto y que por otro lado tenemos también una vida en el sentido fenomenológico. Em, Recordaba, en realidad lo busqué, que en en un congreso, Perón menciona que la libertad que conocen los trabajadores es la libertad, em, a ver si la tengo acá, bueno, de morirse de hambre, básicamente dice. Em, y bueno, y pensaba en eso, si bien todos podemos vivir en libertad sin que eso conlleve una terminología ya sea de 1940 o como la tienen marcada de 1950, luego también parece que se confunde con vivir en el sentido de liberación. Es decir, fenomenológicamente parece que se confunde en la vida qué es la liberación y qué es la libertad. Pero entiendo, como decías Ezequiel, que se puede hacer esta historia de los conceptos, parece iluminar un campo. Claramente lo hace, creo que de hecho lo hicieron. Em, pero es justamente este modo de vivir en libertad o este modo de vivir en liberación lo que de alguna manera me cuesta, bueno, sí, concebir. Bueno, quiero aclarar que me cuesta concebirlo a mí, claramente no por la exposición de ustedes. Tranquilo, no somos tan sensibles como les dije al principio. Acá escribieron algo más, ¿no? Sí, ahí Marlene estaba dejándonos un contacto para, para seguir vinculada a las futuras discusiones, a lo que el grupo desarrolle y produzca. Así que, bien, y ahí Antonella está compartiendo un formulario para registrar la asistencia. Y anotamos el mail de Marlene. ¿Querés cerrar vos, Javier, que también inauguraste la jornada? Voy a decir quizás esto último, que me deja pensando también el compañero, eh, sobre, por ahí algo que me llamó mucho la atención a lo largo de estas lecturas que hicimos el año pasado y también parte de la cruzada,
fue el tema fue la figura, ¿no? La figura del filósofo, del filósofo argentino, que creo que es algo para mí que hay que destacarlo, no sé si en términos más teóricos quizás, pero obvio que esto es como que trasciende, ¿no? El punto del énfasis que hacemos en el grupo de investigación. O sea, esto va por otro lado, sería más por el lado más lateral y quizás más ligado a este encuentro. ¿Qué sería? Como la propuesta ético-política que tiene el filósofo argentino, o por lo menos lo que tiende, lo que presenta, lo que propone que se haga el filósofo argentino implicado en términos ético-políticos. Eso por un lado, es algo a mí que me llamó la atención. Alguien que estudia siempre filosofía europea, occidental, que piensa las cosas de forma abstracta, y que en realidad acá lo que es pensar la realidad más concreta, ¿no? Cómo las palabras tienen efectos directos en la realidad concreta, y en ese sentido me quedo pensando en Carlos Estrada, ¿no? Cómo hace esa flexión, y al igual que Dussel, ¿no? Piensa, se mete para pensarlo luego, pensar luego en su territorio, en algo más situado, en las pampas, como decía bien el mito gaucho. Dicho esto, simplemente darle las gracias a todos y todas los que participaron, los que estuvieron acá en este encuentro. Doy las gracias también al grupo de investigación que estuvo presente hoy acá para dar sus aportes. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Espero que pronto. Muchas gracias. Vamos al cierre. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Nos vemos, gracias. Un gusto.